el bienestar animal, la salud pública, ¿verdad? Que todo se maneje bien para que haya una estabilidad psicosocial. Ese es el objetivo general del programa y del SENASA como tal en cuanto a la unión con las comunidades y con las otras entidades del país. Como objetivos específicos, igual, protegemos la salud pública, bienestar y producción animal. Esto va entrelazado pues porque tenemos que tener una trazabilidad de lo que es del bienestar animal en cuanto a la producción que ustedes hacen en sus fincas, en sus lugares de trabajo, etcétera, sea a nivel traspatio, pequeñito o grande, hasta el alimento que llega a la boca de cada uno de los ciudadanos, ¿verdad? Que eso no se rompa y que sea inocuo, o sea, que no tenga problemas, enfermedades ni riesgos para la salud. Esto incluye el diseño y ejecución de planes de emergencia para el sector pecuario, que es parte de lo que estamos haciendo hoy, y desarrollar los protocolos operativos, los cuales ya se manejan con otras entidades de primera respuesta, y es necesario que cada comunidad tenga sus propios protocolos operativos para que formen un enlace con el SENASA y con las organizaciones institucionales. Esto es lo que hablamos de los vínculos operativos con otras instituciones. Tenemos que coordinar nosotros, capacitar y dirigir a las ONGs, que son las organizaciones no gubernamentales. Esto es muy importante en situaciones de desastres para tener un control y para poder ejercer o tener un dominio de las acciones que cada entidad y cada colaborador voluntario o organización, que no es necesariamente una organización institucional, provea durante una situación de desastres, ¿verdad? Una atención. Esto es muy importante, la capacitación y la coordinación, para que al fin y al cabo sirva de enlace entre el SENASA y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en el manejo operativo y preventivo de desastres. Entonces, viendo estos objetivos, ¿cuál es el problema que tenemos siempre? El problema que nos planteamos normalmente es el que los desastres producen afectaciones en los animales. Esta afectación es sanitaria, productiva y psicosocial. Normalmente los desastres tienen similares consecuencias en la salud y bienestar de los animales y en las personas. Los desastres geofísicos, ¿verdad? Que en Costa Rica tenemos muchas inundaciones por la lluvia, a veces cenizas, todas estas cosas, pueden incrementar o exacerbar las episodias, que son los problemas de enfermedades que se pueden transmitir, causando la muerte de animales y se disminuye la eficiencia de la producción. Entonces, esa deficiencia productiva se ve en peso, en producción de leche, en producción de carne, en la recuperación tardía, y es un gran efecto, el efecto más grande de las dos causas mayores de desastres en países como nosotros en desarrollo son eventos episódicos y geofísicos, y están muy relacionados entre sí los resultados. Las causas más importantes de un deterioro de la salud de un animal en desastres, pues siempre van a ser la nutrición, la mala nutrición, eso exacerba y que va degradando al animal, y otras enfermedades, ¿verdad? Subclínicas que pueden resultar de enfermedades contagiosas propias del país y que incrementan durante un desastre porque obviamente el animal está más debilitado, hay un sistema inmune deficiente, ¿verdad? Esta combinación a la exposición a pastos inundados, mala nutrición, esto predispone a estos animales a una serie de enfermedades infecciosas. Y la mezcla de todos estos factores pues causan problemas reproductivos. Por ejemplo, hay menos becerros en promedio y hay una alta mortalidad de nacimiento. ¿Cuál es la necesidad que tenemos? Bueno, necesitamos disponer de una organización y documentación técnica estructurada en manejo de animales en situaciones de desastres. Eso es lo que tratamos de hacer. Cada comunidad debiera de tener un plan, una organización, una estructura de liderazgo desde abajo hacia arriba, ¿verdad? Empezando desde los censos de los animales, muy importante y lo que más nos cuesta tener, cuántos animales hay, si están identificados, dónde están, cómo llegan ahí, cómo salen ahí, cuánto pastizales o cuánto terreno tienen para alimentarse, si son gallinas, ¿verdad? ¿Qué tipo de gallina es? ¿Cuántas son? ¿Cuál es la producción? ¿Cómo asegurar el alimento? Toda esta documentación es muy necesaria para poder manejar una situación durante un desastre, porque esta información se comparte a las entidades oficiales, empieza a hacerse una cadena de mando, que es otro sistema que ustedes tienen que ir entrenándose en cadena de mando y donde otras instituciones los van a llevar por ese paso
para saber a quién tienen que responderle primero, a quién tienen que hablarle, y ahí sigue la cadenita hacia arriba para poder nosotros establecer un vínculo de información para asistir. Esto es que tenemos que desarrollar esta capacidad preventiva y de respuesta. Muy importante, preventiva porque es más, o debería ser más barato prevenir que responder. Ya respondemos cuando ya el desastre se nos pasó de la mano, pero podemos mitigar los efectos un poco usando una prevención adecuada, que hay muchas formas de prevenir, desde tener un registro de animales, de pesos, de edades, para saber cuáles animales tienen que salir primero, si tenemos muchos muy viejos o muchos muy jóvenes, para saber qué tipo de transporte ocupamos para movilizarlos. Desde ahí hasta ver si los pastos, si podemos mejorar pastos, si la carga de animales es muy grande o muy pequeña. Todo eso es prevención. Vamos a verlo un poco más detallado. Y tenemos que mantener, obviamente, la sostenibilidad alimentaria y económica en el área afectada. Esto es indispensable tanto para mantener la alimentación de los animales como la alimentación de la persona, ¿verdad? De los pueblos rurales. La alimentación, la sostenibilidad alimentaria es que no se pierda la cadena de alimentación desde que nace un animal, la comida que se le da a él, cómo vas a mantener ese alimento disponible hasta que él está listo para ser faenado, o los huevos se producen, hasta que le siga llegando a la persona en el campo, en las pulperías, en el pueblo, que no se rompa esa cadena. Eso es al fin y al cabo lo más importante. Conservamos la salud pública porque al conservar la salud animal, indirectamente conservamos la salud pública, pues no estamos preveniendo que en una situación de emergencia la leche, los huevos, la carne, los mismos animales, los subproductos animales no se contaminen, que sean inocuos a la hora que se van a ir a dar a las personas que van a ingerir esos alimentos. Una de las grandes luchas del SENASA que tenemos normalmente o diariamente es asegurar que todos los productos que salen de una finca y que salen de una explotación lleguen en forma inocua a las carnicerías, a los supermercados, incluso durante el transporte. Y esa misma idea es la que tenemos que tratar de conservar incluso durante un desastre, para que no se pierda esa cadena, para que no se bote la leche en un desastre, para que no se boten los huevos que no se pueden sacar, tener los materiales y el plancito ahí a mano para poder sobrevivir mientras pasa la emergencia. Eh, un aspecto que está acá muy importante es el manejo adecuado de cadáveres. Eso es un tema por sí mismo muy grande de cubrir. Yo solo lo voy a tocar, decirles lo difícil que es el manejo adecuado de los cadáveres durante un desastre. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver unas fotos de unos talleres eh, donde se hicieron unas prácticas para enterrar, si acaso eran 1000 gallinas, en este caso, y la logística era tremenda, ¿verdad? Bajo el sol, hacer las excavaciones. Imagínense ustedes hacer una logística para ganado. Entonces hay que tener cuidado cómo vamos a manejar esos animales, a quién tenemos que llamar. Obviamente el enlace como para ustedes vamos a hacer nosotros. De ahí la importancia de saber cuántos animales hay, si se murieron, dónde están, qué se van a hacer, si estaban vacunados o no, si hay riesgo en ese lugar, ¿verdad? Ahí coordinamos con reportes del Ministerio de Salud, si en ese lugar donde están hay riesgo de alguna enfermedad que pueda ser transmitible o mortal, incluso para los humanos, si se puede abrir un cadáver o se debe enterrar o no. Todos son detalles que tienen que coordinarse muy bien. Por ejemplo, en una fosa para cerdos como esta, en la parte de arriba de la pantalla, se entierran, se le ponen tubos de ventilación. ¿Por qué? Para que los gases no vayan a levantar la tierra y se encalan. Esto lleva horas de trabajo, equipo pesado. Existe otra forma que es la que normalmente se usa en situaciones de desastre debido a que hay poco recurso, que es el entierro superficial, como el que están viendo aquí en la diapositiva de abajo, donde el animal se pone completo, no se abre, no se mueve nada, se le pone sobre una cama de material carbonoso, que puede ser cualquier material vegetal, ¿verdad? Y se cubre con el mismo suelo excavado, se tapa con lo que se tenga y ahí se dejan varios meses los animales hasta que se haga un compostaje natural. Y sí sirve, si hay que hacer una excavación hay un poco, pero hay que tener cuidado de que no lleguen a abrir las fosas, etcétera. Esto era solo un paréntesis de lo importante que es esto y lo necesario que tienen que
ir aprendiendo cosas de este tipo y mejorando en el entendimiento de lo que se necesita como recursos de la comunidad para llevar a cabo una tarea de este tipo. Esperamos un impacto llevando todo esto, sobre que haya una mitigación de la caída en la producción pecuaria, ¿verdad? Que no se caiga la producción pecuaria, que es lo que siempre pasa. Cuando la producción pecuaria se cae, eh, normalmente los productores les cuesta mucho levantarse, ¿verdad? Eh, ahí se rompe una línea de producción y se rompe una cadena de trabajo. Entonces, para que un productor pueda recuperarse puede tomar años. Una falta de solvencia económica del propietario que se vio afectado por pérdidas de infraestructura o animales productivos, puede que no se pueda recuperar adecuadamente y que no pueda cuidar de sus animales restantes. Ese es el problema. Entonces la cadena se va haciendo cada vez más fuerte y al no poder cuidar bien de los animales que quedan, estos van deteriorando, se van perdiendo peso, se pueden enfermar hasta el punto que se hace insostenible. De ahí que es muy importante la preparación. Es muy importante que manejar el bienestar animal y coordinar entre las comunidades, que los animales, aparte de que estén identificados, que estén visibles, que se sepa dónde están, que estén vacunados, asegurar la suplementación de alimentación en los lugares donde están, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a preparar? Pero el secreto está en la reducción de los riesgos, ¿verdad? La reducción del riesgo es lo más importante. Aquí nosotros, aunque venga un desastre, si tenemos un poco de preparación, podemos pasar el desastre o podemos crear resiliencia, que es resistencia. Es que cuando te pegan varias veces, ya la tercera vez ya no te golpea tanto, y a la cuarta ya te paras mejor, pero te haces más fuerte ante los golpes. Un ejemplo es aquí cuando tenemos muchas avalanchas o inundaciones en Costa Rica, parte de la preparación es que no deberíamos de construir en llanuras de inundaciones, en áreas que se inundan, lechos de los ríos, áreas donde sabemos, ¿verdad?, que pasan muchos problemas de este tipo de laves. ¿Por qué? Porque vamos a perder lo que tenemos. Entonces, seguimos haciendo el problema más grande. En las inundaciones, pues tenemos que tener las rutas de evacuación bien definidas. Esto es básico. Por ejemplo, en Turrialba, cuando estaba el volcán haciendo erupción, las rutas de evacuación sabíamos que solo había una, las otras estaban malas. Entonces, en tiempos de paz, podría decirse, se coordina con la municipalidad, se coordina con las fuerzas vivas para tratar de que esas rutas estén activas. Y no solo eso, esas rutas debieran de servir para que un camión pueda dar vuelta, por ejemplo, algo tan sencillo. Y si no hay una bahía, el camión no puede dar vuelta, entonces hay que hacer bahías. Tenemos que elaborar sistemas de alerta temprana. Tal vez los vecinos más arriba del río, ellos simplemente dicen que ya pasó el agua de cierta altura en un árbol y ya se sabe que eso va a aumentar tantos metros abajo. Tenemos que construir eh, infraestructura barata, yo digo yo. En algunos otros países se hacen medias lunas, que simplemente son cerritos donde los animales podrían pasar un tiempo, dependiendo de la historia del lugar, eh, ahí secos, ¿verdad? Para sobrevivir mientras pasa la inundación. Pero para eso, ustedes tienen que prepararse a tener bodeguitas con alimento para máximo o mínimo 2 semanas, agua, pacas, alimento, medicinas, un kit de asistencia para sus animales que debe darse rotación para que no se pongan mal o caduque, pero que tiene que estar disponible siempre. El kit es algo indispensable en cualquier lugar, en cualquier casa. Estas inundaciones eh, pueden producir ahogamiento, pueden producir contaminación de las aguas y desplazamiento de animales a otros lugares, ¿verdad? En muchos pastizales la vegetación se va a podrir, causando una disminución del valor nutricional y se reduce también el contenido orgánico del suelo, que disminuye la capacidad de retención del agua del suelo. También en países como los nuestros, estos suelos con bajo contenido orgánico son más propensos a sequías y deslizamientos. Y obviamente con el tiempo, estas inundaciones recurrentes, el pasto pierde propiedades y hay menos crecimiento de plantas. Esto es súper importante, porque donde antes podías tener 3 animales, eventualmente vas a tener solo uno y vos te preguntas por qué. Y es porque las mismas inundaciones constantes empiezan a destruir la capacidad del suelo para mantener animales vivos. Entonces tenemos que volver a sopesar la carga de los animales, tenemos que empezar a
construir, ¿verdad? O ingresar diferentes pastos más fuertes, más resilientes. Estas inundaciones también pueden poner escombros en los pastizales que causan heridas. Casi siempre todos tienen heridas en las patas, en las pezuñas. Pueden haber sustancias químicas si los pozos, tanques sépticos se salen o si no están bien guardadas los químicos dentro de una bodega, bien asegurados y se van al agua. Eh, y obviamente, un animal que está muchos días en el agua, las pezuñas ya están suaves y permeables y por eso, pues se pueden hacer grandes infecciones, ¿verdad? Podales y cutáneas y todas estas cosas. Aquí en Costa Rica es muy normal que tengamos enfermedades como pierna negra, que son clostridiales. La fiebre aftosa no está, gracias a Dios, pero tenemos lo que llaman la picada de araña, que se exacerba en ciertas épocas del año y cuando hay problemas que quiten o que disminuyen la salud de los animales. Las parasitosis, obviamente, externas e internas, que nos van a afectar mucho, y entre otras cosas, ¿verdad? Eso que puse ahí, lo puse como un ejemplo de una actividad resiliente en una comunidad, incluso yo creo que habíamos hecho uno en Sarapiquí en algún momento. Esto es un rascaganados, se llama así, muy sencillo, donde los animales se acostumbran a seguirlo porque se les echa comida. Entonces ellos se acostumbran a seguir al animal y los entrenas para que en épocas, para que cuando tú quieras mover a los animales, ellos se acostumbran a seguir el carrito ese con un caballo o con una moto que lo jale a comer. Y no solo eso, cuando hay emergencias, de esa manera puedes mantener los animales en ciertos pastizales que vos crees que estén, pero que tal vez no son tan productivos, pero están ahí por la comida. Entonces ya sabes que en una emergencia van a estar ahí. Y no solo eso, ese tubo que ven ahí es como una manta que está amarrada a una cadena. Hay muchas fotos, yo se lo puse, ese fue el que hicimos, lo pusimos así solo para que lo vieran. Se impregna con material antiparasitario. Entonces los animales cada vez que pasan por esa lona, por esa manta de garaje que envuelta en lona, ellos se están embarrando de un producto antiparasitario que se dispersa ahí. Entonces la mano de obra se vuelve muy baja y los animales siempre están desparasitándose externamente y da un resultado tremendo. Entonces son varias cosas, ¿verdad? Te mantienen los animales libres en un lugar alejado del riesgo, aparte los puedes alimentar con cajeta, con cualquier cosa que tengas ahí para darles durante la emergencia. Acuérdense que en una emergencia no les vamos a dar una dieta total. Lo que queremos es que ellos coman algo para que se mantengan basalmente. Y aparte, pues los estás desparasitando y estás ganando ejemplos. Son solo ejemplos de actividades resilientes que podemos hacer. Entonces seguimos teniendo el plan de evacuación, muy importante. Tenemos que sacar los animales de las pasturas inundables cuando se da la señal de alarma o tenerlos en lugares altos en épocas de más riesgo. Formar un sistema de rotación amigable. Por ejemplo, en esta foto podemos ver que ese no es un pasto, ¿verdad? Ya es un pasto muy pasado, que es muy fibroso, ya eso no se asimila. Entonces tenemos que tratar de evitar esas situaciones, que ellos estén en lugares donde no solo van a estar con una nutrición deficiente, sino que también en una situación de riesgo como es el agua ahí. El problema más grande acá son enfermedades respiratorias y enfermedades podales. Para que un animal se recupere de esto, imagínense, usted tiene que meterle veterinario, tiene que meterle dinero, tiene que meterle medicamentos. Entonces la ganancia, aparte de la pérdida de peso de ese animal, a la hora que empieza a ganar peso, vas a durar otro año mientras lo recuperas. Entonces, es muy difícil lograr tener un beneficio a corto plazo y de ahí que hay que tomar otras medidas, como sacar los animales que ya están a punto de salir antes de la época de lluvias, tener un lugar separado, distante, donde llevarlos, ¿verdad? A veces rentamos otras fincas, muchos lo hacen, terrenos diferentes. ¿Cómo los vamos a llevar y a dónde? Es lo básico. ¿Cómo los vas a llevar? Si los vas a llevar a pie, arreados, o si tienes que transportarlos. Y si tienes que transportarlos, necesitas saber quién te los va a transportar, una lista de choferes, todas estas detalles que son muy importantes. Ese es otro ejemplo de que sea en inundaciones, ¿verdad? Que puedes hacer montículos elevados, medias lunas, donde eventualmente los animales se pueden resguardar y pasar un tiempo ahí. Hay muchos diferentes tipos de estas acciones que son factibles de hacer en cualquier lugar. Otras acciones, ¿verdad? Cuando son animales y cuando son lecherías,
Tenemos que tener tanques de almacenamiento de leche de reserva. Obviamente necesitaríamos generadores, ¿verdad? Para que esto se mantenga o para que haya poder para poder mantenerlo. Podemos salar el queso para que se mantenga un tiempo ahí. También podemos hacer bancos de caña forrajera, invernaderos de emergencia para evitar que estén a la intemperie y los pastos mejorados resistentes. En las sequías, obviamente, necesitamos bajar la carga animal de la finca. Eso es lo principal que tenemos que hacer. Si tenemos una sequía que va a ser muy largas, tenemos que dejar los animales que podamos mantener. No podemos tener más animales de la cuenta, ¿verdad? En los animales en las sequías van a estar perdiendo peso muy rápido, muy rápido. Y obviamente la eficiencia reproductiva. Entonces es un problema bastante grande. Los animales van a buscar agua y alimento y en la sequía es más probable que lleguen a consumir agua y alimento en menores condiciones y esto desarrolla otras enfermedades. Acuérdense que una sequía puede ser, en Costa Rica, gracias a Dios, no son tan extensas, pero ya varios meses de sequía, recuperarse de eso para un productor es bastante fuerte. Aquí podemos usar heno, enolaje, silo, cualquier cosa que tengamos. Hay una forma que se dice de bloques nutricionales. Sin embargo, los bloques nutricionales eh, comerciales tienen muchas cosas que las son muy duros, ¿verdad? No los pueden asimilar. Entonces, es mejor que lo hagan ustedes en las fincas. Y ahí tenemos gente asesora del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Extensión que les pueden enseñar, pero es básicamente mantener una cantidad de urea, de miel, de fibra, hacer unas cajetitas que muchos sabemos hacer y aseguramos que ellos tengan una carga de proteína o de un precursor de proteína y una carga de energía y una carga de fibra para que ellos se mantengan vivos mientras pasa el sistema de emergencia. Este es otro ejemplo, nada más se lo quería poner obviamente, esto es un tajamar, se usan, básicamente es un volcán invertido, donde ese laguito en la parte de arriba es una inundación, pero ellos sacaron toda la tierra ahí, hicieron un lago, obviamente esto es a nivel grande, ¿verdad? Pero esto se puede hacer del tamaño que uno quiera, de 5 o 6 metros, etcétera. Entonces sacan toda esa tierra y hacen ese volcancito, pero el volcancito arriba, en la foto de la derecha, ustedes ven que tiene agua. Entonces la idea es que cuando hay inundaciones y después tenemos sequías, si hay inundaciones, aquí ellos hacían un laguito, se llenaba con el agua de la inundación, después se iba filtrando y en la parte de arriba subían con una bomba, con un chapulín, subían el agua arriba y tenían también un reservorio. Y esta agua de arriba, cuando ya se secaba el laguito o se venía otra inundación, esta agua estaba limpia. Y entonces esa agua por filtración, por medio de tubos puestos abajo que llegaban desde arriba con una válvula, llega a proveer agua a bebederos a distancias largas, ¿verdad? Por gravedad. Es un ejemplo de cosas que se hacen. Esto lo hacen algunos productores rancheros en Sudamérica. Lo he visto hecho a tamaño pequeño, es muy factible, se llama un tajamar, eh, pero se puede hacer a cualquier tamaño. Incluso eso está muy reciente, entonces no tiene pasto, pero cuando ya ellos se llenan de pasto alrededor, incluso sirve para que los animales coman. Son ejemplos de acciones resilientes que me gusta compartir. En cuanto a la lluvia ácida, que nosotros tenemos mucho aquí, ¿verdad? Eh, de ahí tenemos el problema de la ceniza, que si los animales comen ceniza pueden sufrir varias enfermedades, entre ellos la fluorosis y impactos. En Turrialba vimos algunas vacas impactadas con bolos que eran como piedras dentro del rumen de estar comiendo ceniza. Normalmente ellos no se la comerían, pero en este caso no les quedaba de otra. Entonces con la ceniza es muy importante siempre tener los animales cubiertos, hacer invernaderos, hay que limpiar siempre ojos, boca y piel. Eso es muy importante porque la ceniza no es más que vidrio molido. Entonces tenemos que estar limpiando eso. Los terneros y las preñadas deben estar alejadas porque podemos tener problemas de aborto. Tenemos que buscar otros sitios donde podamos tener los animales, ¿verdad? Que no haya tanta ceniza. Para eso es muy importante la preparación anterior, buscar lugares donde ellos puedan estar rentados o fincas de refugio que llamamos, cómo los vamos a llevar, los camiones que los van a llevar. Tenemos que proteger el alimento y el agua, obviamente, de la ceniza o de la lluvia ácida, y esto lo podemos hacer solo tapando las fuentes, no hay otra forma. Una, un punto súper importante es la identificación de los animales. Si no identificamos bien a los animales, ¿cómo vamos a ver de quién es cada animal cuando nos movamos?
Acuérdense que hoy en Costa Rica tenemos un proyecto de trazabilidad muy fuerte, instaurado por el Ministerio de Agricultura, donde todos los animales del país, literalmente, en cuanto a bovinos por ahora, deben estar identificados, porque eso nos va a ayudar a muchas cosas, a identificarlos, a darle trazabilidad a los productos, incluso a prevenir el robo o el trasiego de animales, el tráfico de animales. Entonces, tenemos que irnos acostumbrando a que si los animales no están identificados, cualquier plan de emergencia va a ser deficiente, porque va a haber problemas para eso. Eh, Hay muchas cosas que podemos hacer en cuanto a esto. La ceniza tiene 3 niveles. Un nivel como el de esta foto, el pasto se puede recuperar en un año, ¿verdad? Eh, si ya pasa de 5 centímetros, va a durar más tiempo. Si llegamos a tener una cantidad de ceniza que cubre el pasto a más de 10, 12 centímetros, probablemente eso ya está perdido. Yo he visto, ceniza de hasta de medio metro, donde lo que queda son rocas, parecen corales de mar. Entonces, los animales ya no pueden estar ahí, y para eso tenemos que tener unas formas de luchar contra la ceniza. Estas son fotos de Turrialba. Ahí ustedes pueden ver un invernadero hechizo rápido para las vaquitas que estaban ahí. Lavar la ceniza muy importante, ¿verdad? Lavar los techos de los invernaderos para que las vacas coman ahí saludablemente y la comida no se llene de ceniza es súper importante. Y obviamente tenemos que tener allá en esos lugares un plan B, que sería el de evacuación de animales a zonas donde no llegue la ceniza, y luego ver cómo podemos seguir produciendo. Entonces, almacenar el heno en lugar seguro, tanques de agua para al menos una semana, riego para lavar ceniza, las púas inoxidables si podemos, y los techos limpios. Sembrar un pasto más alto para evitar el acúmulo de la ceniza. Entrenar a los peones, una parte muy importante de todo esto son los simulacros, ¿verdad? Los simulacros o prácticas que tenemos que estar haciendo como comunidad nos va a dar un montón de errores, problemas y aprendizajes, pero eso es muy, muy, muy necesario. Y construir los refugios que cada quien pueda tener. Siempre tenemos que tener un plan, ¿verdad? Un plan puede ser un diablillo de esos. El plan mío es salir corriendo, cortando las cercas y por aquí paso hasta abajo del río. Ese es un plan. Si no tenemos un plan, ese es mejor que ninguno. El que les comenté del rascador de ganado, y este es otro plan que se está usando ya en unas regiones centroamericanas, ¿verdad? Que donde hay más sequías, donde hay más problemas de agua, y ahí están sembrando nopal. Hay diferentes tipos de nopal. Una hectárea de nopal puede dar 40 toneladas de fibra. En México, el 75% de la comida de las vacas lecheras es nopal. Y el nopal ocupa casi nada de agua, es muy, muy resistente. Entonces son opciones, ¿verdad? Que la gente tiene que empezar a entender de que pueden usarse, de que no estamos acostumbrados, pero hay que acostumbrarnos a modificar nuestras cosas que hacemos acá para mejorar, ¿verdad? En la resiliencia y en el manejo de animales en desastre. Entonces, solo para terminar, hay que asegurarnos, si hay una emergencia, que las zanjas de los drenajes, por ejemplo, tengan cobertura de pasto para que no haya problemas, evitar de acumulaciones de basura que pudieran ir a otra propiedad y dañar personas, que los químicos estén guardados, siempre identificados, materiales de construcción sin asegurar, eh, asegurar que los animales tengan una identificación básico, evacuar siempre que sea posible y tener un mapa de rutas primarias y secundarias, vehículos y carretas disponibles, una lista, listas de contactos de choferes, de cuidadores de animales. Y obviamente algo muy importante que sí se hace es entrenar a los animales a moverse dentro de rampas o dentro de camiones para que cuando tengan que sacarlos, usted no tenga que andar persiguiéndolos por todo lado. Eso sería todo de parte mía, ¿verdad? Para darle espacio a la doctora Céspedes con la siguiente parte. Muchas Muchas gracias, gracias, don doctor. Sergio. Adelante. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio. Tratando de, digamos, de seguir el hilo con todo lo que nos conversaba el doctor, que tiene amplia experiencia en este tema. Queríamos también hablar un poquito del tema de animales de compañía. Como ustedes saben, el animal de compañía, ¿verdad? Es aquel animal que se encuentra, digamos, muy cerquita al ser humano. Es aquel con el que compartimos nuestros días, con el que convivimos en la casa, ¿verdad? Y por lo tanto, debe recibir un buen trato, cuidados,
y la atención que garantice siempre su salud. Con esos animales tenemos una situación muy interesante porque tenemos una cuestión que se llama vínculo, ¿verdad? Este vínculo hace que nuestra cercanía sea todavía aún mayor con ellos. Este vínculo está probado por la ciencia que incluso produce sustancias en nuestros organismos y en los organismos de ellos, ¿verdad? Que todavía nos acercan más, ¿verdad? Se busca que este vínculo sea beneficioso, no solo para los humanos, sino también para ellos, pues entonces no sería un vínculo sano, ¿verdad? Entonces, esta compañía tiene que ser de beneficio para ambos lados. Cuando ocurren este tipo de situaciones a las cuales nos vemos afectados por múltiples condiciones, por múltiples eventos adversos que existen, nos pone en una posición, digamos que, donde los animales, como son parte de nuestras familias, van a verse relacionados o van a verse afectados por estas situaciones. Quiero mostrarles un video, y no sé si me va a dar tiempo, voy a tratar de poner lo más importantillo, pero de esto mismo que hablamos, del vínculo humano-animal y hasta dónde puede llegar. Me avisan si se comparte el audio. La peor inundación iba a ocurrir en menos de una Sí, hora, correcto, según las tiene audio. autoridades de Río Grande del Sur. Clovis Tadeu confiaba en que al evacuar su casa, sus 4 perros iban a mantenerse a salvo en el sitio alto donde los dejó, para que el agua no los alcanzara mientras él volvía. Prendí la televisión y comencé a seguir las noticias y ver todo lo que pasaba. Y poco a poco iba empeorando, el agua subiendo y subiendo, y nos comenzamos a preocupar más por nuestros animalitos. Pero en la televisión solo veía el agua subir y subir. En ese momento decidió que tenía que volver. ¿Qué le dijeron los socorristas cuando usted pidió ir por sus hijos? Ellos dijeron que yo no podía ir hasta allá, pero yo les dije que no había forma que yo los dejara. De alguna u otra manera, con o sin ellos, yo no iba a dejar a mis animalitos en el agua. En la casa, Thor, Killer y Shitara estaban bien, pero Shira ya estaba parada en sus patas traseras para mantener la cabeza por fuera. Llegué a último momento. Si llegaba media hora más tarde, ya no hubiera resistido. La mentalidad de los socorristas era: vamos allá a salvarlos, porque cada vida importa. Independientemente de cualquier cosa, una vida es una vida. De ninguna manera ellos cuestionaron nada. Bueno, el video es un poquito más extenso, pero es muy interesante poder, digamos, ¿verdad?, tomar en cuenta y visibilizar que este vínculo puede llegar a ser tan fuerte que incluso exponga a las personas, ¿verdad? A situaciones de riesgo para ellos mismos, tanto, ¿verdad? Ellos puedan incluso, pues sacar a estos animales, ¿verdad? Que son su familia, de este tipo de situaciones tan complicadas, ¿verdad? Y cómo eso es importante, ojalá prevenirlo para que no tenga que pasar. Em, Igual, bueno, ya el doctor Sergio habló un montón de este tema y de las cuestiones básicas, pero lo que quería yo, digamos, era de pronto que supiéramos, ¿verdad?, que estos riesgos de los que ustedes se están capacitando ahora a través de estas charlas de la CNE son, ¿verdad? Básicamente, la mayoría estamos expuestos a situaciones, pero hay algunas situaciones que nos pueden tal vez un poquito en una situación más complicada. Y esto es el riesgo. El riesgo es aquella situación, ¿verdad? O aquella probabilidad de pérdidas o daños o consecuencias económicas. Y va a depender del peligro y de la vulnerabilidad que tengamos. Entonces, ya sabemos que los animales son parte de esto y lo que yo quería compartirles era un poquito la relación entre cómo podemos gestionar ese riesgo con los animales de compañía a través de las etapas que ya están dadas para ese tipo de proceso. Una de ellas es la identificación del riesgo. ¿Cuántos animales de compañía, por ejemplo, en Costa Rica sabemos que según la última encuesta de hogares de la ENAO del año pasado, tenemos 62,2% de hogares que tienen al menos un perro o un gato. Estaríamos identificando que tenemos más de 1.100.000 hogares, ¿verdad? Con un animal de compañía, más de 783.000 perros y más de 956 gatos. El doctor Sergio hablaba ahora de algo muy interesante y es lo que muchas veces complica en estas situaciones y son los censos, son la cantidad de animales.
Nosotros nos hemos topado con gente que ni siquiera sabe la cantidad de animales que tiene en su hogar. Entonces, ¿cuántos animales tenemos? ¿Cuántos animales hay en la comunidad, de los vecinos, nuestra familia, el barrio, verdad? Identificar cuáles son las situaciones, digamos, con ellos que en este momento, digamos, nos pondrían a nosotros a pensar cómo ayudar en caso de que suceda una situación o un evento, ¿verdad? Que vaya a afectar a la comunidad. Algunas vulnerabilidades en el caso de animales de compañía es el número de animales por hogar. Y como yo les contaba ahora, a veces tenemos más animales de los que podemos atender, ¿verdad? La pregunta aquí sería, ¿en este momento puedo yo evacuar todos los animales que tengo bajo mi cuidado, ¿verdad? Bajo mi custodia? Tengo animales con necesidades especiales que van a requerir algo diferente, digamos, en caso de requerirlo. Hay animales sin esterilizar en las comunidades que podrían, por ejemplo, afectar una situación de evacuación. Por ejemplo, una perra en celo y machos alrededor, ¿verdad? Hay hembras gestantes o hembras en lactancia, que eso también complica la situación y la escena, ¿verdad? Porque hay agresividad maternal, que es normal que todos, las hembras que somos mamás podemos desarrollar en cualquier momento. Conocemos si en la comunidad hay animales amarrados o confinados, ¿verdad? En zonas que son de riesgo de inundación. Tenemos identificadas las capacidades, por ejemplo, en nuestro hogar, em, cuántos correas necesito, cuántas transportadoras, collares, correas, y no solo tenerlas, sino ubicarlas y saber que todos en el hogar sabemos a dónde recurrir a ellas si se necesita. En caso de que suceda algo, tengo dónde reubicar a los animales, cuáles familiares podrían ayudarme, cuáles vecinos, cuántas veterinarias hay cerca de donde nosotros estamos, hoteles de mascotas o de animales de compañía, rescatistas. En caso de una lesión o enfermedad de mi animal durante estos procesos, tengo un seguro, un ahorro, ¿verdad? Para poder afrontar esta situación. Y poco a poco este esquema nos va llevando hacia darnos cuenta, ¿verdad?, de que tenemos que tomar conciencia. La previsión es una de ellas y es el segundo paso de esta gestión de riesgos. Donde nosotros vivimos han ocurrido eventos que han causado situaciones de emergencia, desastre, ¿verdad? El Comité Municipal de Emergencias de mi cantón tiene un protocolo que incluye animales de compañía. Y, por ejemplo, les pongo aquí uno muy lindo que me encontré de Colombia. Si ocurre, por ejemplo, algo, yo vivo en Curridabat, yo sé qué hacer, sé a quién acudir, sé cómo, ¿verdad? A dónde llevar a mis animales. Y yo creo que es lo bonito de esta oportunidad que nos brinda, en este caso, la CNE, y es de poder compartir con ustedes esta información y de que ustedes puedan con esta información modificar cosas, hay que modificarlas y crear tal vez lo que todavía no esté, ¿verdad? En el caso de la prevención, que es el tercer paso, nos hablan y ustedes en internet pueden buscar un montón de información acerca de los kits de emergencia cuando tenemos animales, las correas y transportadoras que necesito, adecuadas para el tamaño del animal. Los bozales, siempre recuerden que si yo tengo un perrito, por ejemplo, que él no es como muy amigo de otros perros o de otras personas, el uso del bozal durante estos procesos nos puede brindar mayor tranquilidad, que tienen que ser bozales especiales, bozales de canasta, que son amplios y que le permiten jadear, porque recuerden que los bozales que son como que cierran el hocico del perro son únicamente para atenciones rápidas, porque el perro no suda y necesita jadear para intercambiar, ¿verdad? El calor. En mi casa tenemos responsabilidades familiares asignadas, por ejemplo, quién va a agarrar los gatos, quién va a agarrar tal perro, quién va a agarrar de otro perro, ¿verdad? Si yo no estoy en casa y algo pasa, tengo un vecino de confianza que podría ayudar a mis animales. En Estados Unidos, una vez que fui, me regalaron una calcomanía y que me pareció muy útil, y era que afuera uno la pega en la ventana y dice cuántos perros y cuántos gatos hay en la casa, para que las personas, ¿verdad?, que llegan o que puedan auxiliarnos sepan.
que hay más miembros de la familia. Participamos de los simulacros de emergencia, ahora que hablaba también el doctor Sergio de la importancia de practicar este tipo de acciones. Em, Tenemos un kit de emergencia, una mochila de vida en casa. Si no la tenemos, por lo menos poner las cosas básicas, ¿verdad? Alimento y agua, que yo diría, ¿verdad? Y si mi animal tiene alguna enfermedad específica, por ejemplo, yo tengo una gatita hipertiroidea, su medicina, ¿verdad? Que es algo que ella va a necesitar sí o sí. Aquí vienen juguetes y vienen otras cosas y yo sé que son importantes, pero por lo menos tener lo básico y estarlo cambiando, ¿verdad? Porque el alimento es perecedero. Entonces, estar siempre vigilantes de que no se nos vaya a dañar esta mochila o este kit. Ustedes van a encontrar un montón de suministros o montones de cosas que ustedes pueden incluir dentro de este kit, pero aquí yo creo que lo importante y de esta diapositiva era mostrarles que no solo son importantes los perros y los gatos. En el tema de animales de compañía tenemos periquitos de amor, tenemos canarios, tenemos conejos, tenemos roedores, tenemos cuilos, tenemos un montón de bichillos, ¿verdad? Decirles, ¿verdad? Claramente que todos esos animales, las aves y todos los mamíferos están considerados como animales sintientes o con cognición. O sea que el dolor que nosotros podemos experimentar, ellos también lo pueden padecer porque tienen las mismas, podríamos decir, estructuras anatómicas y fisiológicas que les permite sentir el dolor. Esto voy a tratar de pasarlo rapidito. El terremoto del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México nos enseñó muchas cosas, entre ellas que la unión nos hace levantarnos de lo que sea, pero también que nos faltaba mucha preparación para estos casos. Por eso, el 25 de agosto de 2018 realizamos un gran simulacro de evacuación enfocado a fomentar una cultura de prevención que incluya a los animales de compañía en el Parque de los Venados de la Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. En él participaron todas las autoridades e instituciones que entran en acción en estos casos, a lo largo de 5 escenarios distintos. Ante el extravío de un perro que sale huyendo en la evacuación, las instituciones de seguridad pública se entrenan para ser eficientes y cuidadosos. Lo mismo ante el posible atropellamiento de un animal que escape asustado a la vialidad, en donde organizaciones civiles capacitadas se coordinan con instituciones de servicio público para asistir a las víctimas. Voy a dejarlo por ahí porque no tenemos mucho tiempo. En el tema de mitigación, ¿verdad? Creo importantísimo que los cantones, ¿verdad? Deben tener, ¿verdad? Programas de castración. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que cada vez tengamos menos cantidad de animales afectados. Evidentemente, evitar amarrar animales a orillas de ríos, quebradas y especialmente en época de invierno. Tratar de mantener los animales de los que yo me puedo hacer responsable, mantener a mis animales vacunados, castrados, desparasitados, porque entre mejor sea su salud, mejor van a afrontar esta situación, mayor resiliencia van a tener. Mantener a mis animales identificados permite que si algo sucede yo pueda, ¿verdad? Volver o que sea más fácil localizarme, ¿verdad? Y que yo vuelva a ver este animal, posterior a la situación dada. En mi caso, por ejemplo, yo que tengo gatos, la mayoría de nosotros en mi casa sabemos a dónde se esconden, ¿verdad? Ante una situación, muchos animales, especialmente los gatos, tienden a esconderse. Reconocer, saber a dónde son estos sitios para poder ubicarlos con mayor facilidad y fotografías recientes o marcas distintivas. Ante la preparación, bueno, ser conscientes de qué nos hace falta, qué de lo que hablamos hoy nos hace falta en nuestros hogares para poder tener una respuesta más eficaz. Este es otro videito, voy a pasarlo por arribita, pero es básicamente la doctora Claudia Edwards, que tiene mucha preparación en el tema de emergencias, y ella lo que hace, lo voy a poner al final, que es cuando ella actúa y es... Ajá.
Ella en el video habla de cómo las correas que usamos sean fácilmente utilizables, que no estén rotas, que no estén dañado el segurito, ¿verdad? Que a veces no estamos como muy conscientes de que eso suceda y en el momento de una evacuación vamos a necesitar que todo esto funcione con seguridad para que no tengamos accidentes. Atención y respuesta, indicarles, por ejemplo, bueno, que en Costa Rica no hay una institución de primera respuesta dedicada a los animales, no existe. Y en ocasiones se da como recargo a otras instituciones como Fuerza Pública y Bomberos, que ellos en algunos momentos han colaborado, pero siempre se hace bajo la priorización de seres humanos y las capacidades que se tengan. Por ejemplo, esto, y me da mucha risa la comparación porque, por ejemplo, esta es la brigada, ¿verdad? De rescate acuático. Ni siquiera solo brigada de rescate animal, sino de rescate acuático, la RCPCA, ¿verdad? Entonces, nos lleva mucha delantera, algunos países. Bueno, y el doctor Sergio conoce un montón de este tema tan bonito. En el tema de albergues, quería nada más compartirles que es importante que si en algún momento tenemos que estar en un albergue con nuestros animales, tratemos de mantener a nuestros animales separados de otros por la seguridad de los animales, por la salud de los animales. Yo puedo tener mis animales desparasitados y vacunados, pero otras personas no, y pueden a mis animales adquirir enfermedades infectocontagiosas que incluso les puede causar la muerte. Evitar compartir recipientes, que el recipiente de mi perro, aunque sea un plato plástico, esté limpio y lo utilice solo para él. Em, Evitar ubicar animales también muy lejos de la familia, empiezan a llorar, empiezan a gritar, empiezan a ladrar porque están incómodos. En caso de sintomatología respiratoria, nerviosa o de algún tema de piel, que es muy normal, por ejemplo, en inundaciones, avisar a los administradores del albergue, ya que hay enfermedades que, como comentaba el doctor, pues, se pueden transmitir a las personas. Igual, hacerme responsable del animal, de sus necesidades, de ponerle comidita, de limpiar la caquita, de sacarlo a caminar, de jugar con él. Recordemos que él es parte de esto que está sucediendo, ¿verdad? No podemos aislarlo y a ellos también les afecta mucho. Otra situación muy importante es que por favor no permitamos que otras personas acaricien a nuestros animales. Nuestros perros en estas situaciones están estresados, están con miedo, están con mucha frustración en algunos momentos, incluso enojo, que todos los animales podemos sentirlos, de que se nos cambia el ambiente, que se nos cambia el alimento, que ya no estamos en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, no permitir especialmente que niños, ¿verdad? Interactúen con nuestros animales si no los conocen e incluso tener cuidados con los propios, ¿verdad? Porque los animales no están en las mismas condiciones en las que estaban en sus hogares, ¿verdad? Ese era un video muy bonito, pero creo que ya no me da tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? Perdón que pregunte. Ya casi como unos 5 minutitos. 5 minutitos. Ujú. Entonces, básicamente es el reencuentro o el cuido de unos señores. Voy a tratar de ponerlo tal vez rapidito. Vamos a ver. Baker es otra de las mascotas que resultó con quemaduras de gravedad y continúa ingresado, pero cada día sus fieles dueños, una pareja de adultos mayores que perdió su casa en el siniestro, vienen para pasearlo y hacerle compañía. Su felicidad parece hacerle olvidar sus heridas. Los ratos que tenemos lo venimos a ver, porque eres un regalón. Cuando llegamos el otro día ahí está en la puerta de la casa esperando. Es nuestro hijo ahora. Él es el único que nos queda así. Se quemó sus patitas, no podía andar, se arrastraba. Entonces vemos, digamos, cómo han habido otras historias de éxito con albergues, ¿verdad? Y de personas que se siguen haciendo responsables de sus animales, aun cuando ellos, ¿verdad? Hoy, Sigan recibiendo otras atenciones. En el punto de rehabilitación es en la parte donde nosotros tal vez intervenimos más como SENASA. En mi caso, yo soy la coordinadora, perdón, creo que ni lo dije, del programa nacional de bienestar animal, ahora área de bienestar animal de animales de compañía y en conjunto con el doctor Luis Molina, que es el coordinador nacional del programa de animales en emergencia o en desastre, coordinamos la atención de animales de compañía en estos sitios, que es lo que nosotros hacemos normalmente. Aquí podemos ver animales después de inundaciones, ¿verdad? Como algunas personas, por ejemplo, en esta imagen de la derecha, aún con una infraestructura cayéndose, mantienen a un animal amarrado ahí, cuando ya nadie queda, ¿verdad? Entonces es la valoración de la poca responsabilidad que muchas personas tienen con sus propios animales.
¿verdad? Ese no es un sitio para que no esté ningún ser vivo, ¿verdad? Como también, digamos, en el tema de rehabilitación, todo este trabajo se hace siempre conjunto, ¿verdad? Con los comités municipales, con las ONGs, con, ¿verdad? Con todo el acatamiento de instrucciones, de órdenes. Yo sé que a muchas personas nos gustan los animales y deseamos ir y correr y agarrarlos todos, y, ¿verdad? Pero no se puede. Siempre hay que hacer las cosas con orden para que salgan bien. Estas personas, y hemos notado que muchas personas ingresan a estos sitios, recogen animales, se los llevan, y eso, ¿verdad? En esos procesos donde las personas han perdido todo, a veces ese animal de compañía es un refugio y es algo muy valioso para las familias. Entonces, es importante que estas cosas no se den y siempre hacer todas los abordajes que hacemos debajo del acatamiento y las órdenes del comité, este, municipal o de las personas que estén a cargo, ¿verdad? En el momento. Nosotros hemos atendido varias situaciones en el país. Lo que normalmente vemos son animales con fracturas, ¿verdad? Debido a los golpes, cuando son arrastrados por las inundaciones, animales con enfermedades en su piel, ¿verdad? Producto de tanta humedad. Nosotros siempre tratamos de abordar a los animales y el manejo, si alguien, digamos, ¿verdad? Desea ayudar, siempre debe ser de forma respetuosa. Los animales tienen formas de cómo tratarse, de cómo manipularse, ¿verdad? Aquí vemos tres formas diferentes. Esta última es la correcta, los animales hay que darles soporte y depende de la especie, es como tenemos que manejarlo, entonces tenemos que estar muy informados, ¿verdad? Porque también por ayudar podemos salir lesionados. Siempre los manejos deben de ser respetuosos y ojalá de forma positiva. Si necesitamos hacer un abordaje, siempre realizarlo, ojalá con personas que tengan el tiempo y el respeto por ese ser vivo que se está por ese ser vivo que se está atendiendo. Este es un ejemplo de lo que nunca debe de hacerse, y quien agarre, yo digo, maneje o manipule un animal de una forma irrespetuosa no debería trabajar con animales. No se debe utilizar la fuerza. Quien usa la fuerza con animales de compañía es que no sabe cómo manipularlos. Nosotros vemos lesiones que son las típicas, que son, digamos, como lesiones en almohadillas, ¿verdad? Cuando hay inundaciones o cuando hay, por ejemplo, temas de crecida de ríos, esas cuestiones, ¿verdad? Porque sí quedan como muchos materiales que les ocasionan daño a los animales de compañía, así como también problemas digestivos por ingerir agua, o problemas de piel, o problemas oftálmicos, o también de oídos, para que ustedes tengan pendientes, digamos que en caso de esto siempre es importante darles atención. Y yo siempre digo, de las buenas intenciones, ¿verdad? Ahí sigue la frase, ¿verdad? No dejen que cualquiera atienda a sus animales, no dejen que cualquiera se lleve a sus animales. Quienes estamos en la línea para dar atención de salud médica somos los veterinarios. Hay gente que ha donado alimentos vencidos, que ha aplicado medicamentos sin ser veterinario, y esto causa mayor afectación y mayor dolor a las personas, ¿verdad? Entonces, también indicarles que la alimentación es temporal, ¿verdad? Y ojalá, si ustedes tienen el alimento que ustedes tenían en el kit, se lo sigan dando a su animal, porque cuando yo le doy un alimento extraño para el perro y al gato, pueden haber situaciones digestivas que más bien empeoren el cuadro y tengan que tratar vómitos, diarreas o algunas otras situaciones. Luego, con el tema de reconstrucción, que ya casi, yo creo que con esto finaliza la gestión del riesgo, es la oportunidad. Yo siempre digo, la oportunidad que tenemos de ojalá mantener dentro de nuestro cantón los animales que podemos atender. Por favor, hagamos campañas de castración. Por favor, seamos responsables de nuestros animales, ¿verdad? Porque entre más animales es mayor sufrimiento. Y para terminar, bueno, haber salido bien con el tiempo, indicarles que los perros, los gatos y los animales de compañía, y como les conté, los mamíferos y las aves son seres sintientes. Este perro, por ejemplo, es un perro que durante un proceso que hubo en Puriscal, se llevó todo, la inundación se llevó toda la casa, bueno, todo lo que había, e incluso el compañerito de él, que era el perrito que vivía con él.
Este perro estaba saludable, se le atendió médicamente, no encontramos nada. Y lo único que decían, digamos, sus familiares, ¿verdad? Que podía haber estado relacionado con que él no quisiera, tenía días y días y días de no comer, era la falta de su compañero, que se perdió y murió en la, ¿verdad? En la crecida de este río. Entonces, también debemos valorar que ellos están siendo afectados, que no son cosas movibles, ¿verdad? Que son seres sintientes que se afectan tanto física como emocionalmente durante todos estos procesos y que hay que tratarlos con el respeto debido. Yo creo que de mi parte sería muchísimas gracias. Muchísimas gracias, les agradecemos por su excelente presentación al doctor Sergio y a la doctora Ileana. Tenemos bastantes preguntas, pero por cuestión de tiempo vamos a tomar dos. Doctora y don Sergio, sería, ¿cuáles han sido las experiencias con animales en albergues temporales? Y la otra pregunta sería, ¿cuál es el manejo de los perros guía? Adelante. Sí, en refugios temporales es lo ideal, pero lo que hemos tratado de trabajar es que siempre sea muy cercano a las personas, a las familias que están siendo evacuadas. ¿Por qué? Porque, bueno, el doctor Sergio tuvo, no sé si quiere contar un poquito la experiencia, él estuvo en el tema, creo que también de Cinchona con Luis Molina, y mucha gente abandona sus animales. Entonces, siempre el hecho de mantener ese vínculo y esa cercanía de las familias con sus animales de compañía me parece a mí muy importante, ¿verdad? No mantenerlos en lugares separados porque tienden las personas a perder este vínculo y a dejar los animales en abandono. Y con el tema, ¿cuál era la segunda pregunta? Perdón. Se refiere al manejo de los perros guía, pues, Tienen para que personas tener con... todas las condiciones se les debe dar a esas personas como la ley lo indica, ¿verdad? O sea, estos no son animales de compañía, son animales que tienen su legislación y debe cumplirse la legislación a cabalidad en estos procesos. Doctor, no sé si quiere comentarnos un poquito usted con el tema de los refugios, pero y el otro también, no sé. Eh, sí, rápidamente, en los refugios ya pues la doctora Eliana mostró una lista de las cosas que hay que tomar en cuenta en los refugios de mascotas. Es muy importante entender que el aspecto psicológico en los animales, como ya lo mencionó, va a cambiar. Y en los refugios no es diferente entre los perros y los humanos. Entonces, en algunas experiencias que yo he tenido en los refugios, eh, estamos dándole un refugio tal vez de kennels, hecho en jaulas, hecho en perling, hecho en cosas que no son relacionadas con ellos. E incluso hemos visto que los mismos perros cambian su mentalidad, cambian su psicología, hasta incluso contra los propios dueños, no contra los propios dueños, sino que están tan asustados que llegan incluso a poder morder o a no reconocer a un familiar que ha estado ausente un par de días simplemente por el estrés que tienen, la carga que tienen. Y de ahí la importancia que en un refugio siempre esté el dueño cerca del animal, que él sea el que lo saque, que él sea el que limpie, que él sea el que lo alimente y que nadie más se acerque a ellos. Eso es muy importante. Siempre van a haber un montón de perros callejeros que van a llegar por afuera y entonces el refugio tiene que tener un perímetro para evitar que ellos entren porque van a haber peleas, van a haber mordiscos y va a haber contaminación en ese tipo de refugios, ¿verdad? Ahí uno puede hacerlo de cualquier forma, desde un montón de jaulas encima de una y otra, como hicimos en Cinchona, hasta uno elaborado con tinas de baño, etcétera, como debería ser. Y estamos haciendo una fuerza bastante grande para que las municipalidades entiendan que ellos pueden ayudarnos a tener ese tipo de estructuras para evitar que haya tanto perro suelto y en una emergencia tener lugares de asistencia detallada con médicos profesionales para evitar que los animales sigan deambulando, ¿verdad? No solo perros, sino otro tipo de animales. Es que yo creo que la pregunta iba más orientada hacia ese tema porque cuando se habilita un albergue temporal para las personas, no se cuenta con los refugios para los animalitos. Entonces, se ha tenido la experiencia de que se llevan los animalitos al albergue, entonces el perrito viene con las patitas sucias a subirse a las colchonetas, entonces ya se quejan, ¿verdad? Y hay que sacar al perrito, hay que amarrarlo, entonces el perrito empieza a ladrar y no deja dormir a nadie. Entonces, todo este tema se refiere más bien si no contamos con ese refugio para ellos, ¿cómo vamos a manejar ese tema en un albergue temporal
donde están conviviendo con las personas. Hemos tenido experiencias lindísimas. Por ejemplo, Curridabat. La doctora Tatiana Fonseca lo dirige una médico veterinaria, ella se encarga de dar las pautas, incluso a veces el tema que me decían a mí es un tema de salud. Los animales, y cuando usted ingresa, los vacuna, los desparasita, ¿verdad? Ya ahí usted tiene una ganancia, ¿verdad? O sea, yo creo que parte de lo que debemos de construir es que las familias son multiespecie en este momento, ¿verdad? No tenemos familias de a pedazos, sino somos una sola familia. Y yo creo que lo que hay que invertir es en buscar pautas y profesionales que nos den las guías para llevar estos procesos de la mejor forma. Las familias tienen que estar juntas detrás de estos procesos. Sé que son animales de compañía, pero esos animales de compañía son los animales que viven más cerca del hombre todos los días de la vida. No va a ser distinto en un albergue que en una casa. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo duermo con mis gatos y con mis perros. O sea, me moriría de saber que ellos están en una jaula totalmente lejos de mí. Yo creo que lo que hay que crear es un poquito de empatía y buscar, sí, las pautas de salud que nos permitan que estén en estos lugares, las pautas de responsabilidad de las personas en cuanto a limpieza de las patitas. Pero yo no sé ustedes, digamos, por ejemplo, con el COVID, cuando yo sacaba a mi perrillo, le lavaba las patitas cuando venía de vuelta. No lo veo nada complicado y no veo que unas servilletas de papel, ¿verdad?, nos puedan servir para limpiar paticas, pero sí hay que ser responsables, ¿verdad? Creo que la responsabilidad de las personas es la que guía estos procesos, más un profesional arriba que pueda guiarlos, ¿verdad?, de forma un poquito más amplia. Hay muchos albergues que yo he visto, por ejemplo, que las personas sí logran, ¿verdad? Tuvimos, por ejemplo, en Matina, creo que tuvimos algunos casos donde las personas se mantenían con los perritos y había uno que ladraba y ladraba y ladraba, decían, ya no lo soportamos. Y yo le dije, pero ¿por qué ladra? ¿Quiénes son los dueños? Y me dijeron, aquellas personas. Yo le dije, no lo amarre aquí, amarrelo a la parte de ellos. Paró, ¿verdad? Entonces son como ciertas pautas que tal vez yo creo que podemos construir entre los profesionales, entre los que trabajan en emergencias, entre los que sabemos de etología, entre los que saben de salud, entre los que saben de epidemiología, para buscar cuáles son las pautas que tenemos que tomar para que eso salga de la mejor forma y que la familia se mantenga un poquito más resiliente ante estos procesos. Correcto, muchísimas gracias. Les agradecemos mucho por su presentación. Esperamos contar con ustedes en una próxima presentación. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, agradecemos también a las personas participantes por su interés, por su asistencia. Antes de concluir, deseo comunicarles que ya se encuentra disponible el catálogo de actividades 2025 con el fin de que puedan tomar en cuenta las fechas para los próximos eventos. Los mismos serán igual los segundos miércoles de cada mes y serán de 5:30 a las 5:30 de la tarde, entonces para que lo puedan tomar en cuenta. La siguiente actividad trata sobre la estructura, funciones y reglamento de los comités comunales de emergencias, que estará a cargo de la unidad de gestión de operaciones de la CNE. Esperamos que nos acompañen. Y bueno, de este modo damos por concluida esta sesión virtual del día de hoy. Esperamos que hayan encontrado este evento muy provechoso. Les agradecemos sinceramente por su tiempo, dedicación y servicio a cada comunidad que representan. Y bueno, les invitamos a mantenerse informados a través de los respectivos comités municipales de emergencias y páginas oficiales pertinentes. Les deseamos muy buenas noches y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, doctores, por el tema tan importante. Buenas Muchas noches, gracias, muchas buenas gracias noches. por la invitación. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias.